Ahora van a ver ustedes lo que yo hago con un simple vaso de agua que comienza en estado de perfecto equilibrio. Vaso de agua bastante lleno, todo está sereno, cada partícula de H2O en perfecto estado de quietud. Pues bien, cojo un simple palillo, por ejemplo este, lo meto dentro del líquido, hago así, se pone en movimiento el vaso. Ahora, por ejemplo, con este pañuelo, ustedes vean que no hago ninguna trampa, destapamos y el movimiento ha desaparecido. Podemos repetir de nuevo. Movimiento, cubrimos, destapamos, quietud. Es decir, que si yo imprimo un movimiento con el palillo, pero dejo de mover el líquido, quito la causa del movimiento, que soy yo, entonces el líquido deja de moverse, el movimiento ya no está. Pues bien, ahora pensemos en un momento, por un momento, en una hipótesis de trabajo. Si yo, en lugar de dar el movimiento al vaso de agua, o el agua que hay en el vaso, le hubiera dado la existencia del ser mismo, no ya el movimiento, sino el ser del agua, si queremos llamarle la existencia. Si se la hubiera dado y dejase de actuar en el agua, ¿qué pasaría con el agua? Podríamos volver a repetir el experimento. Si le doy movimiento al agua, quito, dejo de dárselo, el movimiento desaparece. Si lo que le hubiera dado fuera la existencia o el ser, por decirlo de alguna manera, evidentemente, si yo dejase de dárselo, el ser, la existencia del agua, desaparecería. Pensemos por un momento en qué pasaría con el universo que ha sido creado por Dios. ¿Qué pasaría con nosotros mismos, que somos criaturas de Dios, que hemos recibido el ser, o la existencia, si se prefiere, de Dios, si Dios dejara de darnos la existencia o de darnos el ser? En un momento, en ese momento, en que Dios dejara de pensar en nosotros, en querer nuestra existencia, dejaríamos de ser, dejaríamos de existir. Por lo tanto, si existimos, si somos, si tenemos ser, si tenemos existencia, quiere decir que en lo más íntimo de mi ser, en lo más íntimo de existencia, está actuando el conocimiento y la voluntad sapientísima, amorosísima de Dios. Y por eso San Agustín decía que Dios es más íntimo a mí mismo que yo mismo, y por eso se ha podido decir que yo estoy más cerca de Dios que de mí mismo. Y por lo tanto es
una incoherencia vital vivir como si Dios no existiese, aunque sepamos que Dios existe. Vivir, pasar las horas, los días, sin darnos cuenta de que todo nuestro ser, todo nuestro vivir, toda nuestra vida está sustentada en lo más íntimo de su ser por ese creador omnipotente, amorosísimo, sapientísimo que es Dios.